Hola, ¿qué tal amigos de Saber Más Radio y Saber Más Media? Qué bueno que están con nosotros. Este programa va a ser otro de esos bien lúdicos y tiene que ver con algo que hemos ya hablado en un programa anterior de una serie que está causando sensación en la televisión, El último de nosotros se llama, que está basada en un videojuego. Y bueno, los que no nos escucharon en el programa pasado, decíamos que esta serie es interesante, es una serie de fantasía, de ficción completamente, pero tiene algunos elementos que se pueden analizar a partir del ojo de la ciencia. Una cosa muy interesante es el proceso de formación de zombies que plantea. Y entonces, bueno, a eso le podemos sacar mucho jugo, ¿no? Como podrán atestiguar ustedes aquí. Y para hacerlo, pues tenemos dos invitados de lujo, también muy amigos de este programa. Está con nosotros la doctora Margarita Carrillo. Sí, ella es profesora en la ENES UNAM, Campus Morelia. Ella es especialista en hongos, en particular en micorrizas. Ya nos platicará qué cosas son esas. Y está el doctor Jorge Contreras, que él es un biólogo especialista en el estudio de la conducta, lo que podríamos llamar etología, entre otros campos de interés. Él también ya ha estado hablando con nosotros aquí de cómo nos manipulan los parásitos. Pero bueno, este es un tema que creo que le cayó redondito a Jorge. Seguramente tú estuviste atrás del guión, ¿no? Porque eso se parece mucho a lo que tú nos has contado. Entonces, gracias por asistir a nuestro programa, ¿sí? Y bueno, para empezar, pues ¿sí han visto la serie ustedes? Sí. Sí, a ver, ¿y qué te parece? Bueno, a mí la serie desde el primer capítulo me atrapó. Y un poco es porque pone a unos organismos que a mí me gustan mucho, que son los hongos, pero además pone el papel de los científicos, identificando al hongo lo que está haciendo y qué está pasando con las personas, ¿no? Sí, esto es interesante y muy dramático cuando le preguntan a no quiero hacer spoiler, pero bueno, le preguntan a la micóloga, ¿no? ¿Y qué podemos hacer, vacuna o algo? Y dice, no, pues más bien échale bomba. Échale una bomba. Eso es muy terrible, ¿no? Y Jorge, tú también tienes antecedentes con este juego, ¿no? Con esta serie. Sí, bueno, yo la verdad no tenía ganas de verla, no se me dejaba verla, pero ahora que me invitaron y que supe de qué trataba, le pregunté a mi hijo, Mateo, que le mando saludo, y él afortunadamente sabe de videojuegos, y entonces me contó como más detalles. Y le platiqué que estaba la serie, la vimos juntos, ya la terminamos, la vimos con mi esposa y Mateo, ya la terminamos y está muy interesante, tiene varias cosas que por supuesto sí se aplican a la manipulación por parte de los parásitos y otras que no, pero lo podemos ir platicando poco a poco. Sí, muy bien. Miren, esto es interesante, hay que distinguir fantasía de hechos, ¿no? No vayamos a pensar que nosotros estamos diciendo sí, esto pasa o esto es posible o nos vamos a hacer zombies o cosas esas, ¿no? Pero hay puntos interesantes. Margarita, tú hablabas pues el papel de los hongos. Es interesante porque es la primera vez que yo veo una serie de tal nivel que toma en serio a los hongos. Sí. En general son virus o son cosas desconocidas, pero ahora claramente son hongos, ¿no? ¿Cómo ves? Bueno, pues para mí es como... Bueno, a mí me gustan mucho los hongos, ¿no? Y es como mi área de investigación. Pero también lo que me gusta de que les den como la relevancia, porque por mucho tiempo estuvieron como escondidos allá pues no sé, en las gavetas de los herbarios, ¿no? Porque incluso ni siquiera hay como colecciones de fungarios, son herbarios, ¿no? Entonces, el que salieran a la luz en una serie exitosa además, y que además hasta cierto punto nos da terror, pero al mismo tiempo para mí son entrañables, ¿no? La fotografía que manejan en la serie, ¿no? Cómo va creciendo el micelio, cómo crece el hongo, cómo invade al organismo. A mí me parece como muy linda la forma en cómo lo retrataron. Hay unos de estos infectados, no son estrictamente zombies porque no están muertos. Infectados les llaman más bien, que tienen cuerpos fructíferos. Sí. Y cuando yo vi los cuerpos fructíferos igual que tú, yo dije, wow, ¿no? Es que se parecen a los cuerpos fructíferos que yo he notado en casa, por ejemplo, en el café. Sí. No quiere decir que me van a hacer zombie ni nada de eso, ¿no? Entonces es un punto interesante.
los colores, Los Margarita, colores. de los micelios. Ajá, también. Esta idea de que están en el subsuelo, ¿a qué te recuerda? Pues a los plasmodios, ¿no? A las redes micorrízicas que están ahí, ¿no? Es decir, estos hongos que se asocian con plantas Con plantas. y que forman una asociación de mutuo beneficio, ¿sí? Pero también hay un punto que tú nos platicaste alguna vez por acá, Ah, ok. la posibilidad de que haya intercomunicación entre árboles a través de estas redes como de cables microscópicos Sí, que forman los hongos, y esto se plantea en la serie. sí. Sí, en la serie se plantea más como desde el punto de vista como más de una red micorrícica, una red como de saprótrofos, ¿no? O sea, de estas redes que se forman en la hojarasca, porque también existen, y que están comunicándose con diferentes organismos, o el mismo organismo crece y va colonizando a diferentes sustratos, ¿no? Entonces, Cuando pensamos en los hongos, Margarita, para seguirte dando lata, pensamos en un organismo microscópico o a lo mucho en su cuerpo fructífero, en las setas, ¿no? Sí. Y pues es un organismo pequeño. Sin embargo, una micorriza puede adquirir un tamaño, una dimensión impresionante, ¿no? Sí, y esto es a través del crecimiento de su micelio debajo del suelo, ¿no? O sea, el micelio de los hongos micorrícicos es muy finito, mide algunas micras, y esas micras van entrando por los diferentes espacios que hay en el suelo, los poros. Y este crecimiento se da porque están buscando nutrientes. Entonces, esos nutrientes sirven tanto para nutrir al hongo como organismo y que cumpla todas sus funciones, pero también para mantener la asociación simbiótica con la planta. Sí, Sí, tenía yo por ahí entendido que varias hectáreas de tamaño, un solo organismo. sí, podría pasar, pero eso ocurre más para los organismos que son saprótrofos, como el hongo de la miel, el Melea, no recuerdo la especie, pero del género Melea, que coloniza una buena parte de una montaña en Estados Unidos. Entonces, la representación en la serie del mundo de los hongos es muy atinada. Sí, en ese sentido. En ese sentido, ¿verdad? Nos los presentan y eso existe y hay que tratar de entenderlo, ¿no? A ver, vamos a continuar ahora con Jorge. Hay otro aspecto que es central en la serie, la posibilidad de que un organismo colonice a otro y lo manipule. Es decir, que empieza a ser, vamos a llamarle su voluntad. No podemos saber si es voluntad del hongo, pero ahí se habla en concreto de un género, Cordyceps o Phiocordyceps, en este caso, que sabemos muy bien que hace eso con las hormigas. ¿Qué nos puedes platicar? Es muy interesante Phiocordyceps porque es uno de los organismos que mejor se han estudiado desde el punto de vista de la manipulación de los parásitos hacia sus hospederos. Me refiero a los mecanismos moleculares, ¿no? Entonces se sabe qué proteínas producen, cómo afectan el cerebro de la hormiga. Y pues sí, la hacen como zombie porque imaginen ustedes, no sé si han leído el libro de Amparo Dávila, de El huésped, y si no, denle un ojo, hoy es el natalicio de Amparo, curiosamente, y ese libro está padre porque narra el terror de tener algo ahí que te está acechando, ¿no? O piensen en el libro de El Orla, de Guy de Maupassant, que en ese momento lo tienes dentro y te está diciendo que hagas cosas que no quieres hacer. Pero, y estamos hablando de terror de principios del siglo XX, sí, fines del siglo XIX. Exactamente. O sea, este terror ha convivido con nosotros desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Y bueno, pues sí existe en la naturaleza, hay organismos manipuladores como de la mente de los invertebrados, y Phiocordyceps lo que hace en la naturaleza es que una vez que infecta a un organismo a través de la cutícula, de la parte externa, penetra, tiene una cosa que penetra, ya que está dentro del insecto, entonces comienza a invadir, a alimentarse del insecto, pero este bicho vivo comienza a producir proteínas que llegan al cerebro y hace que la hormiga comience a deambular por el bosque. Aparentemente sin sentido, pero comienza a deambular, sube a las partes altas de las plantas, ahí muerde con la mandíbula
la planta, y entonces es cuando el hongo empieza a salir, que es lo que se ven Los en la cuerpos serie, ¿no? fructíferos, Los cuerpos fructíferos, cómo van saliendo. Salen los cuerpos fructíferos, liberan esporas, y entonces como están las partes altas, esas esporas vuelan, al ir cayendo, infectan a otros organismos, ¿no? Híjole, este es terrorífico y nos da una imagen distinta de los hongos. Vamos, la micorriza es el sinónimo de la buena onda y Ophiocordyceps todo lo contrario. Para que entendamos que el mundo natural pues es así, no es que sea malo ni mucho menos, así funciona, ¿no? Pero me llama a mí mucho la atención esta parte de terror, porque yo trabajo con un hongo que es lo más parecido a la película de Alien, ¿se acuerdan? O sea, que entra al organismo, crece en el organismo y llega un momento en que destruye al organismo. Pero aquí estamos hablando de plantas, ¿no? Por fortuna. Entonces, esto existe, la ficción pues termina alimentándose de la naturaleza. Estoy haciendo un poco de tiempo para ir al corte, pero bueno, esto debería de llevarnos, o cómo lo ven así rápido ustedes, a comprender de otra manera la naturaleza, a verla en su justa dimensión. O sea, no tan romántico pues el asunto. No es que sea antirromántico. Claro. No, es simplemente algo que está sucediendo y que es muy interesante. No sé si a Margarita le cambie su gusto por los hongos, darse cuenta que hay un hongo bien mala onda, ¿no? Así, no, bueno, incluso dentro de las redes micorrízicas pueden existir estas como diferencias. O sea, una red micorrízica, aunque en general la vemos como una asociación benéfica, puede también moverse entre un continuo entre ser parásito del hongo o ser simbionte de la planta. O sea, tenemos esas gradaciones, ¿no? Complejidad. Entonces, bueno, regresando del corte, vamos a continuar hablando de ese tema que a mí me parece apasionante. Fíjense que me sorprende mucho porque los veo a ustedes con mucho gusto. y uno dice, ahí están hablando de la serie o están hablando de la ciencia verdadera. En realidad la combinación de ambas, ¿no? Aprovechando el pretexto de la serie, pues de hablar de un mundo o de varios mundos que son muy, muy apasionantes, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a regresar después del corte y continuamos con el tema. ¿Te parece? Gracias. Muy bien, amigos de Saber Más, qué bueno que se quedaron con nosotros en el programa. Estamos hablando de zombies, ciencia, afición por los videojuegos, las series y cosas de esas. Llega un día a la semana en que medio mundo, donde se puede, por diferentes situaciones, pues la gente está atorada viendo un programa o una serie. Y ha habido series de un éxito tremendo, ¿no? Y esta de la que estamos hablando nosotros ahora, el último de nosotros, es una de esas, ¿no? Que te atrapa y que ahí estás tú pendiente, ¿no? Como si no tuviéramos suficientes preocupaciones, pero bueno, es una manera también de distraernos asustándonos, lo cual parece paradójico. Pero bueno, siempre pensamos que los hongos, como otros parásitos, tienen esa capacidad como las que nos describías Jorge, en el corte anterior, con Cordyceps, con hormigas, pero uno dice, bueno, pues las hormigas, pero a nosotros no nos pasa nada, nosotros pues somos la cumbre de la civilización, de la evolución, y entonces pues nadie nos ataca, ¿no? Que nos haga zombies. Sí. ¿Cómo ves? No, pues bueno, o sea, esta manipulación del hospedero en la naturaleza es muy amplia, es muy diversa. Primero, por ejemplo, les puedo decir rápido algunos ejemplos. Hay unas estrellas de mar que llaman algo así como que la enfermedad de las estrellas fantasmas, que hay un virus que las infecta y hace que la estrella pierda los brazos. Entonces los brazos andan reptando en el mar, infectados con el virus. Llega otra estrella y se las come y se infecta. Como los muertos de Juego de Tronos. Sí, exactamente. ¿No? Infectados y aparentemente es el virus el que hace eso y permite que se disemine la infección viral, ¿no? Hay
lo que comentábamos en el corte, caracoles que tienen un céstodo. El céstodo hace llamativo al caracol para que se lo coman los depredadores. Entonces ahí completan el ciclo de vida. Hay camarones que cambian su comportamiento también y se vuelven atractivos para los depredadores y ahí completan el ciclo de vida. No todo realmente es manipulación, hay otras cosas que son efectos secundarios. Sí hay que tener claro que la investigación sobre manipulación del comportamiento es muy rigurosa. No todo lo que parece manipulación realmente lo es. Hay un ejemplo en camarones donde cambia al color rojo, muy rojo, un punto muy rojo al camarón, pero realmente eso es una combinación entre la respuesta inmunitaria y la infección. Entonces no es que esté manipulando para que el camarón sea más vistoso y se coma el depredador. Pero nosotros, cuando nos pica el mosquito del Plasmodium, el de la malaria, y si estamos infectados, eso llama mucho. El parásito se hace muy atractivo para que otros mosquitos nos piquen y vayan y piquen a alguien que no está infectado. Pero también están, por supuesto, el virus de la rabia, que acaba de haber casos, ¿no? Ese es un ejemplo real de manipulación en humanos. Y bueno, hay otros de toxoplasma, que es justo de lo que platicábamos hace tiempo, lo que hacen mis estudiantes, que intentamos ver cómo toxoplasma, si es cierto que manipula nuestro cerebro y nos hace más atractivos o más atractivas, y cuál es el costo de esa manipulación. Sí, esos elementos son muy interesantes. Yo decía en el corte anterior, para tener otra visión de la naturaleza, pero no quiero que se vayan quedando con una visión negativa. Más adelante vamos a hablar de este punto. A ver, Margarita, nosotros pensamos, por ejemplo, en el uso de biofertilizantes. Sí. Y utilizamos micorrizas como uno de los principales. Pero tú nos dices, bueno, las micorrizas pueden tener comportamientos duales. Ajá. Pueden actuar efectivamente en una situación benéfica, pero en ciertas condiciones también pueden cambiar su papel y actuar como saprófitos, lo cual también tiene elementos positivos en general para nosotros, pero eventualmente se pueden comportar como un patógeno. Entonces también esta naturaleza tiene múltiples salidas dependiendo de las interacciones, de las condiciones. Es decir, ni todo es bueno, ni todo es malo, ¿no? Pero, ¿por qué deberíamos profundizar más en el estudio de las micorrizas? Sí. Bueno, por mucho tiempo hemos estudiado las micorrizas más como desde el punto científico de la planta, ¿no? El plantocentrismo, pongámosle así, porque son cosas que podemos ver, podemos manipular en cierta manera. Pero entonces cuando comenzamos a descubrir las redes micorrízicas y cómo estas están conectadas con otros hongos, con otras plantas, con otros organismos, incluso bacterias, entonces nos damos cuenta que la interacción es más compleja y que los propios hongos pues son organismos en sí, o sea que no es que estén supeditados a la asociación con la planta, sino que también ellos buscan sus propios recursos para subsistir y para sobrevivir y en cierto sentido también van dirigiendo pues estas interacciones. Ahora, ¿por qué es importante estudiarlos como desde otra perspectiva, una perspectiva más micocéntrica, aunque yo diría micorrizocéntrica? Pues porque el suelo pues es un ambiente complejo que hasta hace poco tiempo todavía lo considerábamos como algo que pues ahí estaba, muerto, sin vida, ¿no? Sin embargo, muchos de los procesos que ahí se llevan a cabo son la base para lo que sigue en las redes tróficas arriba del suelo. Fíjate, esto es interesante. Yo quiero referirme, Jorge, pues a la cantidad de bacterias, virus, protozoarios, hongos que hay en nuestro cuerpo, por ejemplo en el tracto digestivo, y que ahora sabemos que tienen papeles mucho más complejos que simplemente estar ahí. Incluso se ha observado, por ejemplo, que aumenta nuestro deseo por cierto tipo de comidas, porque utilizan muchos de esos sustratos para su propio desarrollo. Es decir, vas a cuestionar que es manipulación exactamente, pero hay un cambio conductual de la manera que sea, y nosotros vamos a comer pastelitos para que se desarrollen ahí. Sí, incluso muchas enfermedades nerviosas, por ejemplo, están asociadas a la presencia o ausencia de este tipo de bichos. Entonces, ¿por qué es interesante estudiar la manipulación?
Fíjate que, y ahí tienes mucha razón, el campo de la manipulación es mucho más amplio que la manipulación del parásito hacia el hospedero. La manipulación incluye la manipulación de los hijos hacia los padres, de los padres hacia los hijos, de las parejas, pero también de nuestra microbiota, cómo interactúan con nuestro cerebro, y eso favorece a la microbiota, pero también a nosotros, ¿no? Por ejemplo, hay moscas en donde las bacterias favorecen la producción de feromonas. Los machos son súper atractivos para las hembras, copulan con varias hembras y transmiten no solamente sus genes, sino también las bacterias. Sus bichos. ¿No? Ajá, Igual que nosotros. Igual que nosotros. Y algo que se dejó de lado por mucho tiempo fueron los hongos, el papel de los hongos. Se hablaba del microbioma, tomando en cuenta bacterias y virus, un poco menos virus, pero mucho menos el papel de los hongos en ese tipo de manipulaciones. Y ahora nos damos cuenta, fíjate, a partir de un asunto muy tangencial, que son una serie fantástica, fantástica en el sentido de la fantasía, vamos a ver si les gusta, pero nos damos cuenta que sí hay mucha gente trabajando este tipo de aspectos, lo cual me parece positivo, y nos damos cuenta que incluso viendo las series hay forma, o los cómics o los videojuegos, hay formas de aprender si lo usamos correctamente, si es el motivo que nos genera las preguntas y nos lleva a indagar más. Eso es algo que a mí me ha gustado de este tipo de series, que han cambiado radicalmente respecto a las telenovelas que no veía, Sí, ¿no? sí. A los chorizos así sin ningún sentido, ¿no? Por ejemplo, así rapidísimo, me pareció muy interesante cuando inicia la serie, que le preguntan al científico, oye, ¿tú qué opinas? ¿No? Y como que dice, no, pero con los hongos, aguas, Sí. porque en primer lugar no se han estudiado. No los conocemos. Ese es Eso un está punto fundamental, muy ¿no? A mí también, y lo confieso, como lo decía Margarita hace rato, ese fue el punto que me atrapó, porque me di cuenta que había un sentido ya diferente de bondad o maldad, sino Sí. de conocimiento y desconocimiento. Pues cómo lo combatimos, pues la verdad es que no sé. Platicábamos ahí en el corte que combatir los hongos es mucho más complicado que combatir una bacteria, Sí. porque se parecen mucho a nosotros. Ya lo platicaremos en otra ocasión. Les quiero hacer una pregunta bien truculenta para los amigos de la radio. Nos presenta un ambiente terrorífico que viene de la naturaleza. Por primera vez no es el diablo, ni es la mala leche, ni nada. Es un organismo perfectamente conocible. Entonces, ¿la naturaleza es terrible? ¿Es mala? ¿Es qué? ¿Qué piensan ustedes? No sé. No, bueno, yo digo que por supuesto que no. O sea, la naturaleza es la naturaleza. Nosotros nos encasillamos en pensar que es buena, que es sabia, que es mala, pero no. O sea, realmente si leemos sobre la naturaleza, veremos que yo la categorizaría como fantástica, como muy interesante, sin asignarle Y alguna a la que tenemos que comprender si queremos vivir en ella, ¿no? Sí. Para mí, la naturaleza es pues compleja, ¿no? Y creo que esta complejidad tiene que ver con las interacciones que se van llevando a cabo entre los diferentes organismos que la componen. Pero además, pues la naturaleza la estudiamos nosotros desde nuestra percepción como seres humanos, ¿no? Donde tenemos pues ciertos valores o cierta cultura que nos hace pensar que las cosas en la naturaleza podrían tener algo bueno o algo malo, cuando la naturaleza pues es la naturaleza, ¿no? Y nosotros somos parte. Y nosotros somos parte de esa naturaleza. Ajá. Entonces, en ese sentido, si tenemos una visión ya más consciente de la naturaleza y conocimiento, pues deberíamos ser más responsables, ¿no? Sí, más responsables. Tanto para evitar estos desequilibrios que constituyen enfermedades, como pues el desastre natural que de alguna u otra manera estamos atestiguando. Muchas de estas grandes pandemias son el resultado de los efectos, por ejemplo, del cambio climático. En el caso concreto de los hongos, se está hablando, ya lo platicaremos en otra ocasión, por ejemplo, de la llegada de esporas de Aspergillus niger desde el norte de África,
a los bancos de coral del Caribe que están destrozando los campos de coral. Eventualmente nos pueden llegar a nosotros y tener aspergilosis y estas cosas. Y eso sí es responsabilidad nuestra. Sí. Así que tenemos que dejar de calificar a la naturaleza y empezar a calificarnos nosotros, si lo que hacemos es positivo o no. Oigan, yo les quiero agradecer su presencia en este programa. Es un motivo para hablar de ciencia, un videojuego, una serie de televisión, y me gustaría que nos dejaran otro ratito, nos dieran otros 15 minutitos para hablar con los amigos de Saber Más Media. Por lo pronto nos despedimos de la radio. Gracias, por favor. Gracias, Horacio. Gracias, Hasta luego. gracias. Amigos de Saber Más Media, qué bueno que se quedaron con nosotros. Todo lo que usted quería saber, pero temía preguntar de hongos zombizantes, pues hágalo aquí, en este momento, ¿no? Estamos hablando de la serie del último de nosotros y pues estos fenómenos de manipulación, de comunicación. Hay un punto bien interesante, decíamos en la parte de radio, de cómo se comunican los hongos, ¿no? Los hongos son organismos vivos de pleno derecho y tienen todos los mecanismos que tenemos nosotros. No hacen un programa de radio y se pueden discutir ahí, pero tienen formas de comunicación muy sofisticadas que incluyen también comunicación química, ¿sí? Incluyen percepción del ambiente, del espacio, etcétera. Y las micorrizas son un ejemplo interesante. Incluso hay una película por ahí que a mí en lo personal no me gustó, está muy bien hecha, pero es una especie de Pocahontas recargada, reloj, ¿sí? Pero está de Avatar, donde se ve un árbol de que le están saliendo fibras, y con esas fibras se va conectando con otros árboles. Esta es una idea que surgió en realidad de las micorrizas, ¿no? Sí, es una idea que surge, parte de esa red que se forma debajo del suelo. Más o menos en los años 80, un grupo de científicos se dio cuenta en laboratorio que los hongos podían ser como ese medio que comunicaba una planta con otra planta. Sin embargo, hasta los 90, una investigadora de Canadá, Susan Simard, descubrió que eso que se veía, digamos, en un modelo simple, en un laboratorio, se hacía en la naturaleza, y que además comunicaba plantas diferentes y que además comunicaba esas especies en distintas estaciones del tiempo. O sea que había una estacionalidad y una temporalidad importante en la transmisión de recursos. Sí, y fíjate, amigos veganos, también las plantas se comunican. Sí. Y comunican cuando están siendo dañadas y cuando perciben el daño, ¿no? Sí. Una forma es las micorrizas, a través de las cuales incluso pueden formar comunidades. En el subsuelo. Pero también le avisan a sus congéneres, aguas, me están mordiendo, me están atacando. Sí. Porque las plantas también sufren, no en el sentido estricto que nosotros asumimos el sufrimiento, pero hay percepción, y la percepción existe en toda la vida, en toda la naturaleza. Sin percepción no habría naturaleza, no habría forma de interactuar, ¿no? Entonces es algo que hay que entender muy bien. Oye, Jorge, y hablando de la serie, hay zombies de muchos tipos. No quiero decir zombies, perdón, Gerardo, porque no son zombies, son infectados. Hay infectados de varios grados. Y entonces eso nos haría pensar a algunos, así muy quisquillosos, que en realidad están describiendo un proceso evolutivo y un proceso organizado en estas comunidades de infectados, que como que cada quien hace algo. Sí. ¿Cómo está ese asunto? Primero hay como yo pensaría al menos un par de cosas de la serie que no ocurren realmente en la naturaleza, particularmente en los Ophiocordyceps. Una es que se transmite a través de las mordidas, como si una hormiga mordiera a otra y transmitiera el hongo. Eso no ocurre. Les comentaba que es por la cutícula, entran las esporas y penetra y se disemina. Fíjate, te interrumpo. Yo le decía el otro día a la chica Wendy Rufino, que es conocedora del juego,
pues que en realidad eso lo hubiéramos evitado usando mascarillas. Mm, Y listo, ¿no? Ya Sí, con eso sí, nos salvamos, ¿no? exacto. Entonces, Sí. esa es una parte fantástica que Sí. no ocurre en la naturaleza. Ajá. Otra es que Ophiocordyceps no se comunica como lo plantean en la serie, o sea, todo es por las esporas. Cuando sale el cuerpo fructífero caen las esporas y se infectan, entonces no hay esa comunicación a distancia. Ahí mezclaron Sí, tipos de sí, hongos. sí, es más terrorífico como lo ponen en la serie. Concuerdo con Margarita que la introducción donde sale el hongo, cómo va creciendo, cómo infecta a mi hijo y a mí nos encanta. Es padrísima, los colores, la foto, es muy padre. Y la tercera cosa es que voy a poner ahora un acordeón, porque mi hijo me mandó mi acordeón, justo por lo que me acabas de preguntar. Hay en la serie y en el videojuego hay varios tipos de infectados. Entonces me puso aquí, Mateo, corredores, acechadores, chasqueadores. Y que los chasqueadores se ramifican o se dividen en tambaleantes, gordinflones y rey rata. Ese Bueno, rey rata no, lo vimos apenas en el capítulo de la semana anterior. Creo que me dijo mi hijo que era un gordinflón. Ah, no, pero hay una niña. ¿Era gordinflón? Ah, bueno, Gordinflón, pero sí. todavía nos faltan. Entonces, Sí, yo sí, voy sí. en las 7. Ah, no, todavía. Entonces, eso es sumamente interesante porque Ophiocordyceps no tiene ese tipo de manipulación. O sea, sería muy padre porque habría como una división de labores, ¿no? Como que el hongo podría especializarse en infectar a unos organismos de una manera y que esos atacaran de una forma, otros podrían atacar de otra forma, y eso haría un sistema de infección muy eficiente. Afortunadamente para las hormigas, para los insectos, no ocurre en la naturaleza, pero sería letal, ¿no? Claro. O no lo hemos descubierto hasta el momento, ¿no? Sí, pero bueno, pero ocurre en las propias, digo, en otro sentido, en las propias comunidades, por ejemplo, los insectos sociales, hay una distribución del trabajo, ¿sí? Es decir, hay hormigas que hacen una cosa, otras hacen otra, otras paren, otras alimentan, otras colectan, ese tipo de cosas, que se ha ido observando, fíjate, en los microorganismos. En el caso concreto de hongos, por ahí luego vamos a invitar a Nancy Calderón, también de la ANES, que ella ha trabajado mucho con un modelo de ingeniería ambiental donde una especie empieza a atraer a otras, ¿no? Para que formen un conjunto y degraden un producto. Sí. En el mar, por ejemplo, la cooperación, los organismos eusociales aparentemente están más distribuidos, hay más especies en el mar que en la tierra, y eso está poco estudiado. Camarones que tienen eso, padrísimo. Y rapidísimo, lo que me preguntabas de si es posible que a nosotros nos brincara Ophiocordyceps de una hormiga, es sumamente complicado. Aún la explicación que dan que a través del pan, entonces mi hijo tiene la hipótesis de que muta Ophiocordyceps con la levadura y que así transmite genes que nos brincan y nos infectan, es muy difícil porque en los virus es muy probable por el número de generaciones tan rápidas y por la tasa de mutaciones tan altas. Entonces es tan variable la tasa de mutaciones que algo en los virus puede pegar y afectarnos. Pero en los hongos, esa tasa de mutaciones es mucho más pequeñita y costaría mucho más trabajo que Ophiocordyceps nos infectara. Fíjate que hay un experimento, seguramente tú lo conoces, Margarita, de un grupo holandés que extrajo un gen de un organismo fitopatógeno, un hongo fitopatógeno, el gen de una pectinasa, de una enzima que degrada la pectina, y se lo puso por un lado Escherichia coli, que no es fitopatógeno, y se lo puso al Saccharomyces cerevisiae, que no es celulolítica, o sea, no degrada este tipo de materiales. Y todo lo que vieron es que cuando ponían a la bacteria, Escherichia coli, en contacto con la planta, podría necrosar la planta.
que es uno de los primeros estadios de desarrollo de una infección con hongos, ¿no? Entonces, bueno, sí tiene esa capacidad o sea, sí le podemos dar una capacidad de necrosar, pero eso no lo convierte en un fitopatógeno. Claro. Seguramente la bacteria no iba a pasar de ahí, es decir, degradó un material y por eso podemos ver la mancha. En el caso de la levadura, que es mucho más cercana que la bacteria a los hongos fitopatógenos, tampoco, o sea, le daba esa habilidad de degradar un compuesto. Para convertir a la levadura Saccharomyces cerevisiae en un fitopatógeno, habría que transmitirle cientos de genes, lo cual, para que ocurra espontáneamente, pues sería muy, muy complicado, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva creo que podemos estar tranquilos. Sí. No es el caso del virus SARS-CoV-2, que pasó de murciélagos a nosotros. Primero, por la cercanía entre los murciélagos a nosotros, aunque no lo parezca, son muy cercanos a nosotros. Primero son mamíferos, ¿no? Otra barrera importante que tenemos contra Ophiocordyceps es la temperatura. Nuestra temperatura corporal es mucho más alta que la de los invertebrados, que la de las hormigas, y si brincara Ophiocordyceps con nosotros, la temperatura lo mata. Sí. Ahora, podemos sufrir micosis que se puedan parecer a algunas de las que describe en algún momento la serie, por ejemplo, que nos salgan pelucillas y cosas así, ¿no? Por hongos. Eso sí se puede hacer, pero no es el hongo que infecta al pan que luego se nos pasa a nosotros, no sé, neuróspora, por ejemplo, ¿no? Entonces, a ver, hay otros casos de enfermedades así terribles por hongos. Pues, ¿qué será? Pues la tinta, no sé si es una enfermedad por hongos, ¿no? Hay ciertos tipos que son por hongos y otros que son por estos insectos chiquitos, son invertebrados chiquitos, ¿cómo se llaman? Ácaros. Ácaros, por ácaros. O también, bueno, cuando vas a las cuevas, ¿no? Y respiras los hongos de las esporas del guano de los murciélagos que justo te infectan los pulmones, ¿no? Se quedan ahí. Entonces no hay que andar haciendo al espeleólogo si no somos expertos, ¿no? Ajá, pues mejor llevar. Tener un problema de esa naturaleza, ¿no? Entonces, ahora, el que no infecte a los humanos no lo hace menos interesante, porque había la idea, a mí me explicaron las bacterias desde niño, desde el punto de vista de que generan enfermedades, y quitarme la idea de las bacterias como bichos malignos me costó ya como estudiante de biología, es decir, romper con esa idea. Ahora, no queremos decir que los hongos son malignos, la mayoría de los hongos juegan papeles fundamentales para la vida, entonces eso hay que entenderlo, ¿no? Dicen en la serie, al inicio, pues que no hay salvación, pues, ¿no? De que, pues, no podemos hacer vacunas, pues, hecha de bombas, ¿no? Ajá. ¿Tú cómo ves, Jorge? A ver, ¿tú tienes experiencia con esto? Sí, bueno, primero, por último, nuestro sistema inmunitario afortunadamente nos cuida también de las infecciones. Cuando en los pacientes inmunocomprometidos les crecen hongos, pues en la boca, cándida, los pulmones, porque nuestro guardián, la respuesta inmunitaria, está abajo. Entonces también confíen en la temperatura y en la respuesta inmunitaria. En la tos y los estornudos. Sí, en la tos y los estornudos. Pero no habría que echar bombas. Esto también es un poco exagerado en la serie. En mi grupo estamos trabajando vacunas contra Ophiocordyceps en los insectos, algo así como vacunas, que realmente no tienen inmunoglobulinas. Pero lo que estamos haciendo es que ponemos dosis subletales al insecto con Ophiocordyceps y después, a lo largo de su vida, vemos si logra vencer una infección letal. Ese es un tema nuevo, no solo en inmunología, también en biología en general. Es un nuevo paradigma que los invertebrados tienen memoria inmunitaria, ¿no? Sí, estuve en una tesis. Sí, exactamente. Pero mis estudiantes también están viendo si la madre logra proteger a sus crías de la infección por Ophiocordyceps. Aparentemente sí. En la serie, la niña que resiste a la infección parece que se infecta en el vientre materno, ¿no?
las madres pueden pasar la protección a sus crías a través del vientre. En los insectos pasan pedacitos del patógeno a través de los poros del huevo, y cuando el huevo eclosiona ya lleva la vacuna que le puso la mamá, tanto a machos como a hembras de sus crías. Y entonces estamos indagando cuáles son los mecanismos de esa protección y si eso ocurre en Ophiocordyceps. Quizás el próximo año les podría contar. Híjole, no, es que hay una cantidad de temas. Sé que vas a salir y bueno, te esperamos cuando regreses para ver qué novedades nos traes, ¿no? Con todo este tipo de cosas y a ver si ya va a salir la segunda temporada de la serie, porque nos va a dejar picados. Así como esta, hay otras series, otros videojuegos, otras novelas que nos plantean temas interesantes, ¿no? Entonces a mí me gustaría que la gente entendiera que también es un recurso de aprendizaje muy lúdico, ¿sí? No se va a convertir en un experto en hongos viendo El último de nosotros, pero puede ir resolviendo sus dudas que luego con mecanismos más serios puede ir ampliando su conocimiento, ¿no? Margarita, ¿cómo ves aquí? Sí, algo que, bueno, ahorita lo que estaba platicando Jorge, una cosa que me surgió rápido es que también las mismas plantas, sus semillas también las usan como medios para compartir hongos a su descendencia, ¿no? Sobre todo de los endofitos, ¿no? Los pastos, por ejemplo, que viven en zonas áridas donde generalmente la escasez de nutrientes es más fuerte, pues digamos que en el desarrollo del embrión se va por ahí también las esporas o los hongos que van a acompañar a esa semilla en sus primeros años de vida, ¿no? O en sus primeros meses de vida, ¿no? Sí, hay temas interesantes. Bueno, miren, de nuevo regresamos con los veganos, no es que les tenga mucho menos, ¿no? O sea, para ir entendiendo la naturaleza. Las plantas también tienen un sistema inmune, no homólogo al nuestro, pero sí análogo en muchos sentidos. Las plantas también se defienden, se estresan, ¿sí? Sufren, se intoxican para defenderse, exactamente como nosotros. Incluso los receptores que perciben el daño son iguales a los nuestros, ¿no? Tipo Tolkien, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues la naturaleza es muy compleja y es bueno, aunque no seamos expertos, ir entendiéndola, porque eso nos permite pues tener una relación más amable, más cordial con esa propia naturaleza. Yo siempre les digo que un ejemplo de monstruosidad es la canción de La Ley del Monte, ¿no? Que va a grabar en la penca de un maguey su nombre, en realidad está estresando a la planta y puede provocar que la planta se enferme y se muera. Entonces, por favor, no vayan a grabar ni en el maguey, ni en el árbol, ni en ningún lado. Dejen a las plantas como son, ¿sí? Y a los hongos como son, bueno, salvo los que nos comemos nosotros, que Margarita nos había aclarado, que nos comemos el cuerpo fructífero, pero el hongo sigue vivito y coleando ahí. Lo que hay que evitar es dañar el suelo, precisamente. Entonces, oigan, yo les quiero agradecer. Creo que este tema no se agota y todavía mucha tela de donde cortar, desde aspectos de la conducta, del comportamiento, de la respuesta inmune, pero también del maravilloso mundo de los hongos y en realidad de todos los organismos, ¿no? Entonces, que utilicemos este pretexto. Una última pregunta, a ver, ¿recomendarían a la gente ver la serie? ¿Ustedes qué le dicen? Sí, yo sí. Sí, yo también. Sí, la recomiendo porque pues nos ayuda como a imaginar otros futuros, ¿no? Que investiguen la parte científica detrás de eso. Que la utilicen de pretexto para profundizar más allá. Y bueno, entonces, si hay hongos que nos manipulan, los hongos alucinógenos, la psilocibina, esa sí manipula al cerebro. Y bueno, hay cornezuelo y todo eso que están vinculados con nuestra idea de los hombres lobos y las brujas. Y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y probablemente la vista de extraterrestres. Sí, pero bueno, pero también no se asusten. Así, como decía Jorge, tenemos un sistema inmune bastante interesante, ¿no? Que funciona de una manera muy linda. Hay un libro que se llama Yo soy yo y mis parásitos. Claro. De Ed Yong. Sí, lo recomendamos en Saber Más. Ok. Pues ahí en ese libro hay un capítulo muy bonito que se llama Curación y habla cómo nuestro sistema inmune está preparado y cómo se prepara para estos diferentes organismos que quieren. Sí, no espere el apocalipsis zombie por ese lado. Es más probable un apocalipsis provocado por nosotros, por otro lado, que un apocalipsis de esta naturaleza. De todas maneras es interesante. Cuando morimos y comenzamos a descomponernos, a pudrirnos, es porque nuestro sistema inmunitario
ya no funciona. Fíjate que algún día vamos a hablar de la membrana celular, porque les he dicho que la membrana celular es la responsable del origen de la vida y además de la evolución. Y no se le ha tomado debidamente en cuenta. Es decir, todos nos centramos en los ácidos nucleicos, en las proteínas, pero no en el medio de aislamiento que generó una adentro y una afuera, que es fundamental. Tanto que en la muerte, el primer signo es que se desarreglan las membranas celulares y es cuando morimos o nuestras células mueren. En fin, hay cantidad de temas y sospecho que no se quieren ir, pero bueno, para todos los amigos de Saber Más, síganos para que vean, esto se está poniendo bien bueno. Búsquenos en el siguiente. Gracias a Gerardo Ochoa, que está ahí en los controles. Gracias al Sistema Michoacano de Radio y Televisión, a Radio Nicolaita y pues la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, humanistas por siempre. Hasta luego. Gracias. Gracias.